estamos en una nueva edición del ciclo Cosecha Propia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y en esta ocasión vamos a estar conversando con Paula Diez, que ella es directora de la Estación Experimental Rama Caída, que tiene su sede en el sur de Mendoza, ¿no? Ella nos va a contar bien un poco, bueno, cuál es la influencia y demás. Nos va a contar en principio, bueno, su paso por la facultad, cómo fue esa cursada, cuando se graduó, por qué terminó en Mendoza, si es que es bonaerense, bueno, cuestiones de la vida profesional también. Así que bienvenida, Paula, a este ciclo. Y bueno, comenzar preguntándote un poco, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a la universidad? ¿Sos de la zona de Lomas o por qué decidiste estudiar allí? Bueno, Carlos, buen día. Bueno, primero yo agradezco mucho la invitación. Tengo un cariño especial por la facultad, así que estar presente de alguna manera me pone muy contenta. Bueno, mira, en realidad sí, yo no soy de acá de Mendoza, soy bonaerense, soy de Canin, y mi acercamiento a la facultad en realidad fue medio, cuando el otro día mi hija me preguntaba, bueno, ¿por qué decidiste estudiar zootecnia? Bueno, es medio raro en el sentido de que no es que yo tenía una familia que estuviera vinculada al campo de alguna manera, no, nada que ver. No sabía muy bien para dónde ir, estaba en quinto año, todos empezaban a buscar carreras, yo estaba ahí medio que no sabía, y en esa época, hace varios años, había como unos manuales donde estaban todas las carreras que se dictaban en todo el país. La guía del estudiante. La guía del estudiante, exactamente. Yo tenía un libro enorme así en mi casa, abrumada por ese libro gigante y yo sin demasiada orientación, y empiezo por atrás, ¿no? Entonces atrás había como un índice de todas las carreras ordenadas por orden alfabético. La última, ¿cuál era? Zootecnia. Entonces leo zootecnia, no tenía mucha idea, voy a ver qué se trataba, estaba todo listo de materias, primer año, segundo año, y me gustó. Me encantó, yo tenía como la idea de que quería trabajar en un ambiente, en un contexto natural, quería irme de Buenos Aires, quería hacer otras cosas, alojado un poco de lo urbano. Lo leí, me gustó, de Canin estaba relativamente cerca para ir a estudiar, así que bueno, ese fue mi acercamiento medio azaroso, porque, claro. digamos, la Z me jugó una buena pasada en este caso, y arranqué por atrás y ahí me llevó. Y bueno, hice el curso introductorio en febrero, me acuerdo, un día de lluvia, estaba muy contenta de empezar la facultad y bueno, la verdad que fueron años muy... al principio para mí difíciles porque venía de una secundaria que era una orientación en ciencias sociales, ya te digo, yo no sabía cómo ir. Y bueno, al principio tal vez me costó matemática, química, física. Bueno, un poco ahí el arranque me costó, pero después me encantó la facultad, el contexto de la facultad, los compañeros, también la facultad como recibía a estos nuevos estudiantes. La verdad que yo desde el principio me sentí como bien, como contenta, como bien recibida y bueno, esos fueron mis primeros pasos ahí en la facultad. Decime, Paula, y a nivel, digamos, académico, ¿qué pensás, digamos, cuáles son los principales valores que te dejó la facultad o qué rescatás, digamos, de aquellos años en los que cursaste en Lomas? La verdad que durante toda la cruzada y cuando nos tocaba a veces ir a, por ejemplo, que íbamos al encuentro que se hacía en Rafaela de leche, que se hacía como una jornada para estudiantes universitarios y estábamos en contacto con otros, digamos, estudiantes de otras facultades, nos dábamos cuenta que estábamos a la altura, digamos, estábamos como que no nos sentíamos en ningún momento atrás. No le faltaba nada y el nivel era bueno, digamos. No, era bueno, sí, capaz que en mi época, digamos, faltó un poquito de práctica tal vez, pero había algunas materias que estaban como muy vinculadas con campos de privados y demás. Siempre me acuerdo de ovinos, producción de lana y demás, que hacíamos un montón de prácticas. Parte de eso me sirvió para después el trabajo que después, digamos, o con el tipo de productores que yo me vinculo más en esta zona, no sé, nutrición, que en ese momento había un profesor que venía de Concepción del Uruguay, que era Víctor Badaraco, fue también excelente, digamos, tengo algunos recuerdos, tal vez porque me gustaban más esas materias, pero en general el nivel ya te digo, en el mismo momento que uno se vincula con estudiantes universitarios de otras facultades,
nada, nos dábamos cuenta que estábamos bien, que estábamos a la altura de la situación en cuanto a contenidos, en cuanto a carga horaria, en cuanto a práctica. Tal vez faltaba un poquito, pero uno igualmente se la rebuscaba porque había oferta de pasantías y demás, así que no, estaba, a mí... Estaba muy bien. Decime, y el tema de, por ejemplo, la inserción laboral siempre es difícil, digamos, ¿no? Para los estudiantes. O sea, empiezan a estudiar algo que les gusta, van viendo cómo va siendo esa cursada, pero hay un momento en el que uno empieza a pensar en cómo insertarse laboralmente en el campo en el que le toca. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? Y bueno, en todo caso, ¿qué consejo o qué recomendación le podés dar a los chicos que quizás hoy están ya en los tramos finales de la carrera? A ver, como vos decís, es complejo porque uno en la facultad está como con cierto apuro y de rendir y después cuando te recibís viene todo un mundo nuevo y difícil. Yo, digamos, el consejo para, si tendría que pasar de nuevo esa etapa, tal vez no tendría esa urgencia, ese apuro, que me lo puse yo en realidad, Claro. para recibirme. La vida es larga, ¿no? En definitiva, la vida es larga, el camino es largo. Exactamente, no sé por qué tenía ese apuro de rendir, no me iba de vacaciones para rendir y bueno, le metía mucho, pero yo creo que tal vez hubiera estado bueno que en el transcurso, mientras estudiaba, me hubiera permitido, no sé, hacer pasantías más largas, tal vez que no las hacía porque no, después tenía que cursar, como vincularme con algunas, digamos, instancias de práctica en alguna empresa, en algún establecimiento agropecuario, que me permitiera tener como ese contacto con la realidad y no hubiera sido tan abrupto tal vez cuando me recibí. Claro. Cuando me recibí, mi familia no tiene vínculo con el campo ni nada, entonces también estaba como media, opté por terminar cuando apenas me recibí, fui a hacer una pasantía, que nosotros teníamos contacto con el INTA de Concepción del Uruguay, porque teníamos este profe en la cursada, digamos, que nos había llevado en algún momento a visitar ese experimental, y así que nada, me contacté con el grupo de forrajes con el jefe del grupo de forrajes que había en ese momento, José Pedro Batista, que era una persona como muy referente en el tema y una persona extraordinaria también que me recibió y estuve casi un año en Concepción del Uruguay trabajando en el grupo de investigación de pasturas. Como teníamos el vínculo con Víctor Badaraco, que fue nuestro profe en nutrición, fui a hacer esta pasantía que fue casi un año, en el cual estuve, bueno, vinculada a ese tema de la investigación que a mí tal vez durante la facultad me gustaba, me tiraba de alguna manera. Decime, y sos bonaerense, estuviste en Concepción del Uruguay, ¿cómo terminaste en Mendoza? Bueno, la facultad, aparte de un título, me dio mi compañero desde aquella época, todavía, digamos, seguimos juntos con un colega mendocino, sanrafaelino, voy a decir, porque los sanrafaelinos son sanrafaelinos, no mendocinos, no les gusta, con un sanrafaelino, y bueno, cuando nos recibimos él se vino para acá, también está vinculado al INTA porque cuando llegó acá se abrió un concurso para una beca en ganadería, así que se presentó y ganó acá, y yo estaba en Concepción del Uruguay haciendo mi pasantía, viendo como esos primeros pasos, y bueno, eran 1.300 kilómetros de distancia, era como bastante. Yo conocía San Rafael porque había venido a visitarlo en algunos momentos. San Rafael es una ciudad muy linda, es una mezcla entre ciudad y pueblo, porque, digamos, tiene hábitos de pueblo, pero no es tan chiquito, y la verdad que me gustó siempre para venir a vivir acá. Así que bueno, terminada mi pasantía ya en Concepción del Uruguay, me vine sin un horizonte laboral tan claro, pero me vine para acá, para San Rafael, apostando a eso, y bueno, al tiempo que estaba acá, surgió una beca en el año, 2007, yo me recibí en el año 2006, perdón, en el año 2004, yo estuve todo el 2005 en Concepción del Uruguay, y el 2006 me vine para acá y salió la beca, una beca en extensión, con mención en ganadería de zonas áreas. Así que esa fue mi forma digamos, de ingresar por concurso. En el INTA se ingresa por concurso en general. Y bueno, entré en una beca de formación, una beca que me permitía hacer unos estudios de posgrado.
En mi caso fue una maestría que hice en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, una maestría en desarrollo rural. Decime, y hoy por hoy, bueno, quizás la novedad es que estás tomando ya de hace unos días, unas semanas, la dirección de la Estación Experimental Rama de Caída, ¿no? O sea, venías trabajando en el INTA y se da esta designación. Contanos un poquito digamos, qué es lo que hacen, cuál es el perfil y un poco, bueno, las aspiraciones en tu nuevo puesto. Bueno, en el INTA, en toda su historia del INTA, digamos, como te decía, así como yo entré con una beca, en general todos los cargos se concursan, la dirección también se concursa, tiene un periodo de duración de 4 años, la directora anterior, Cecilia Pica, ya había cumplido su cargo, digamos, su periodo, se abre nuevamente el concurso. Bueno, me presenté yo y otros compañeros también de INTA, eso fue en mayo y se hace un concurso, una propuesta de gestión por antecedentes y demás. En una entrevista se termina culminando ese proceso de selección. Eso fue en mayo, ahora estos primeros días de julio, específicamente el 8 de julio, día histórico, lamentablemente de forma negativa para el INTA, pero porque, como todos saben, el 8 de julio salió el decreto que, entre otros organismos, también nos modificaba muy profundamente. Pero bueno, en ese contexto asumo la dirección, en un contexto complejo, desafiante, y bueno, acá la experimental, esta experimental que se encuentra en Rama Caída, en el departamento de San Rafael, tiene como área de influencia casi el 60% de la provincia de Mendoza. Cuando uno mira Mendoza, más de la mitad de la provincia está, digamos, son los 3 departamentos del sur, que es Malargüe, que está en el oeste, en el centro está San Rafael y en el este General Alvear. Estos 3 departamentos es el área de influencia de esta experimental. Un área de influencia que es bastante distinta, digamos, al área de influencia de la FACU, por ejemplo, porque tiene, su territorio se estructura de manera fragmentada, definida por áreas de oasis, digamos, con riego y áreas de secano. Nosotros tenemos acá en el sur de Mendoza, sí. Explícanos brevemente para los que no estamos tan en esto, ¿qué es secano y qué es el área del oasis? Que uno escucha hablar, pero no está claro el concepto, ¿no? Por ahí. El área digamos, de oasis, por supuesto, está definido por el agua de las cuencas de ríos que vienen de la cordillera, digamos, que son agua de deshielo. En nuestro caso es la cuenca, digamos, del río Atuel y el río Diamante, que define esta área que tiene acceso al riego. No nos olvidemos que Mendoza está dentro de la diagonal área, es un lugar, digamos, de muy pocas precipitaciones, y esta posibilidad de contar con un sistema de riego permite determinadas, digamos, producciones que, no ser así, no serían posibles. Claro, y el secano es como el riego artificial, digamos. En el oasis está el riego, claro. El río, el sistema de riego por acequias, por canales, por represas que, digamos, juntan, digamos, y después distribuyen el agua de estos 2 ríos, que son los... ¿Y el secano qué sería? Y el secano es toda esa área que no tiene acceso a río, que en realidad dentro de la provincia de Mendoza es el 97% de la superficie de Mendoza es de secano. Claro, o sea, hay que llevar el agua de alguna manera, no es por el deshielo. No, en general, a ver, dentro de lo que es el secano, las producciones más importantes, ganadería de cría, una ganadería, un perfil tal vez un poco más comercial, empresarial hacia el este, no hacia el departamento de General Alvear, y una ganadería con otro tipo de perfil, más familiar, más de subsistencia, hacia el oeste, con especies como principalmente caprina, pero también algo bovina. ¿Y en General Alvear qué sería ganadería vacuna? Sí, bovina de cría en general. Bovina. Sí. Es nuestra fábrica, digamos, de terneros. De terneros, claro. Y después en el oasis tenemos, digamos, un oasis bastante diversificado, a diferencia tal vez del oasis norte, que tienen unas vocaciones productivas
tal vez un poco más definidas, hacia la viticultura, por ejemplo. Nuestro oasis es un oasis bastante diversificado, los productores son diversificados. Entonces, si bien tenemos un perfil de productores en el oasis que en general son pequeños, hay también productores medianos y grandes, pero por una cuestión de subdivisión de la tierra y demás, hay bastantes, digamos, establecimientos de escala pequeña. Estos productores son productores vitícolas, productores frutícolas. En la actualidad, la fruticultura está bastante orientada a lo que es la ciruela para industria, una ciruela que se deshidrata y tiene como destino principal la exportación. Productores vitícolas, que hay bodegas, digamos, productores vitícolas que le entregan a las bodegas que son más grandes, hay productores que tienen sus propias bodegas, hay bodegas artesanales, y después tenemos también en este área, digamos, de oasis, que hace unos años viene aumentando sostenidamente digamos, los cultivos forrajeros y concentrándonos básicamente en maíz y alfalfa. Y también bastante han aparecido estos últimos años también algunos, digamos, empresas que se dedican a lo que es el engorde a corral. Así que este es un poco, si bien hay otras, hay algo, un poquito de olivo, hay una horticultura de verano, digamos, su perfil productivo es este más que te dije, ¿no? Fruticultura, claro, viticultura y este último tiempo... O sea, muchas economías regionales y un poco el foco en ganadería y forraje que están vinculadas, por supuesto, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que hace el INTA o cuál es el aporte del INTA para los productores, digamos, ¿no? Entiendo que no es lo mismo un productor chico que un productor grande, o zonas donde tenés más acceso o más fácil acceso al agua que donde es más difícil, pero ¿cuál es el aporte técnico del INTA en todo caso para los productores? Mira, nosotros espejando un poco este oasis diversificado dentro de acá de nuestra experimental, tenemos grupos de trabajo vinculados con cada uno de esos, digamos, con cada una de esas productivos. Entonces tenemos, por ejemplo, un grupo de agroindustria que trabaja de agroindustria, sí que trabaja en la parte más primaria, ¿no? De cultivo, básicamente estamos hablando de ciruela. Hace unos años tal vez habían otras especies como por ejemplo durazno, que está bastante, digamos, en descenso la superficie, peras, membrillos, pero actualmente son, digamos, a través de muchos años de baja rentabilidad, ya prácticamente es muy poquito lo que hay. El equipo de trabajo nuestro, que está conformado por ingenieros agrónomos, ingeniera química y bromatóloga, trabajan en casi toda la cadena, ¿no? Porque están en la parte primaria de cultivo, donde se evalúan distintos materiales, donde se evalúan, por ejemplo, algunos, digamos, usos de distintas formulaciones de fertilizantes, portainjertos. Después está la parte de industria, el proceso de deshidratado, como el acompañamiento a las empresas que hacen, digamos, puesta a punto de los hornos y ese tipo de cosas. Nosotros acá tenemos un clúster de ciruela en el cual formamos parte, digamos, del comité técnico. Entonces, el vínculo con las empresas los hacemos a través de convenios, de servicios de asistencia técnica, en donde el productor, digamos, identifica algún tipo de dificultad en su proceso y se acompaña desde ese lugar, más allá de los trabajos de ensayos y experimentación que hacemos. Claro. Eso es en viticultura. Después tenemos un grupo en ganadería que trabaja, por un lado, en lo que es ganadería de cría, básicamente en lo que es planificación forrajera, pastoreo rotativo y demás. Y un zootecnista que trabaja en la parte de bajo riego, básicamente en lo que es engorde a corral y forrajes también. ¿Cuáles son los principales desafíos de la provincia? Mendoza, a partir de esta particularidad, ¿no? Digo, tiene una gran diversidad de economías productivas. ¿Cuáles son los principales desafíos del área que les toca, digamos, en el sur de la provincia? Yo creo que el principal desafío es el tema del recurso hídrico. Hace muchos años ya, tal vez no estos dos últimos, pero es una tendencia que veníamos hace 10 años y los expertos por lo menos dicen que se va a mantener en el contexto del cambio climático. Las nevadas en cordillera son
digamos, mucho menores que hace unos años, que los promedios históricos. De hecho, este año los centros de nieve que tenemos acá cerca, que están Las Leñas y algunos otros, están bastante en crisis porque no hay nieve. Eso nos afecta muy profundamente porque esos ríos se alimentan justamente del deshielo. Entonces, eso hace que digamos, es una demanda, digamos, tratar de regar de la mejor forma posible con un recurso que es cada vez más escaso. Ahí hay algunas tecnologías de procesos, ¿no?, dentro de la finca, y también necesidades de inversión en equipos de riego presurizado. El uso del recurso hídrico creo que es un desafío importante. Después, ir adaptándose a tal vez estamos asistiendo a un cambio de la matriz productiva. Esta viticultura que yo te contaba está hace unos años también en retroceso en cuanto a la superficie implantada con esta especie, aumentando un poco, como te contaba recién, lo que es la superficie y los emprendimientos vinculados al forraje y a la ganadería, adaptarnos a este contexto de cambio en la matriz productiva y ser creativos. Tenemos problemas de escala, obviamente, casi el 70% de la superficie productiva en el oasis son establecimientos muy, muy chicos, son entre 5 y 10 hectáreas, ese es el tamaño, digamos, promedio, y eso complejiza porque, bueno, la escala tal vez no permite inversiones que son necesarias para aprovechar, por ejemplo, los recursos hídricos. Entonces, claro, esos son desafíos, digamos, que es necesario abordar. Está claro. Bueno, está claro que la Argentina está como en un momento de cambio también, ¿no? Digamos, el panorama económico ha tenido un giro importante a partir de 2023, de fin del 2023, y en ese sentido entiendo que, bueno, se tiene que adaptar todas las producciones. Esto, digamos, también están como mirando qué pasa con la macro a nivel productivo y a nivel del INTA local, regional en rama caída. Sí, mira, la verdad que, como vos dijiste, estábamos, digamos, nosotros particularmente en nuestra institución, estamos en una situación de muchos cambios profundos a partir de este decreto. El 8 de julio se definió, se publicó este decreto que cambia absolutamente la forma en la que trabajó el INTA durante 70 años, ¿sí? El INTA siempre se gobernó por su consejo directivo nacional, que era gente extra INTA, digamos, que estaba conformado por el sector privado, básicamente por la mesa de enlace y por ACREA. La mitad de la conformación eran ellos 5 y la otra mitad estaba conformada por representantes de las facultades de agronomía, de veterinaria y después parte del Poder Ejecutivo. Esta gobernanza que tuvo durante tantos años el INTA, con el decreto se modifica y queda el poder de decisión en una sola persona, que es el presidente del INTA. Que nosotros creemos que va a complejizar y que esperamos que no se pierdan las identidades regionales, el anclaje territorial que tiene el INTA, porque si hay algo que lo caracteriza es su dispersión geográfica, ¿no? Estar presente en todos los rincones del país. Y tal vez ese matiz federal que tenía, esperemos que no lo pierda. Lo vemos complejo porque este Consejo Directivo Nacional que se replicaba a nivel regional, ¿sí? Nosotros teníamos un Consejo Directivo Mendoza-San Juan, y a su vez localmente nuestra experimental también tiene un consejo asesor integrado por representantes del sector agropecuario local, que eso iba escalando en el sentido de las demandas, en el sentido de que nos validaban los proyectos, que nos iba como acercando a justamente esos destinatarios, ¿no? Todo ese consejo nacional que ya no está, el regional, que no sabemos, creemos que no va a estar, por lo menos no tenemos esas definiciones, pero creemos que no, complejizan porque el INTA es un instituto complejo por esta dispersión y esta diversidad. Así como te nombraba acá, todo lo que se hace acá en nuestra área de influencia, imagínate que en todo el país es muy diverso. Así que estamos en un momento de incertidumbre esperando que se reorganice esta estructura nueva,
que todavía no está organizada, no está definida, así que cuando te decía que me toca una gestión en un contexto complejo que no sabemos todavía cuál es, ¿no? Porque estas definiciones todavía no están. Así que me hubiera encantado contarte todo lo que en la propuesta de gestión, todo lo que había pensado para la experimental, pero en este contexto tenemos que esperar que nos digan a ver cómo podemos seguir. Esperemos que de alguna manera se pueda continuar con el trabajo importante que hace el INTA en Rama Caída y en todo el país, ¿no? Donde están presentes. Confiamos en que desde el gobierno también van a apostar a esto, ¿no? A que se mantenga ese saber acumulado a lo largo de los años. Así que nada, agradecerte este tiempo, Paula, interesante lo que nos contaste y los desafíos que se vienen, así que buena gestión a partir de ahora. Bueno, muchas gracias y volver digamos, a comentarte el tema este de que del vínculo con la facultad. La verdad que me pone muy contenta que me hayan contactado. Tengo mucho cariño por la facultad, no solamente me dio un título, me dio familia, sino también me dio unos amigos que todavía seguimos manteniendo, así que el paso por la facultad para mí fue uno de los momentos más lindos de mi vida, así que todos los chicos que se quieran acercar, es una facultad que abre los brazos, que te deja cosas muy lindas, así que mi cariño para la facultad. Bueno, muchas gracias. Y cuando estemos por San Rafael, iremos para conocerlo. Seguramente por acá los esperaremos con un buen vino y mucho sol, como le dicen a Mendoza, la tierra del buen vino y el sol. Muy bien. Bueno, gracias, Paula. Gracias a vos, Carlos.